Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirlos en este su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos una invitada especial, especialista en odontología infantil, odontopediatría o estomatología pediátrica, como ustedes lo quieran llamar, y ella es la doctora Daniela Campos Mendoza. Doctora, bienvenida al programa. ¿Qué tema nos traes aquí? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las coronas dentales infantiles, que es un tema muy importante que yo manejo a diario en mi consulta. Es un tema muy importante y bueno, todos aquellos que están en sus trabajos, en su casa, viendo el programa, que tomen en cuenta, sobre todo si tienen niños en determinada edad, se puede llegar a requerir en determinado momento este tipo de tratamientos. Y bueno, doctora, ¿nos puedes explicar quiénes o en qué pacientes está indicado la colocación de las coronas infantiles? Bueno, mira, generalmente las coronas se colocan generalmente acuden a consulta con caries ya muy avanzadas, caries que no se trataron a tiempo. Cuando se trata una caries a tiempo, pues es muchísimo más fácil y el costo obviamente es diferente a una corona dental. Pero cuando ya la caries es muy extensa y ya avanzó, incluso ya causan infecciones, causan destrucción del diente. Entonces ya no es posible que tú coloques una restauración más sencilla. Ya es indispensable utilizar las coronas, como en la fotografía que vemos. La corona va a proteger la estructura total del diente, tanto en ancho como en altura. Y se adaptan muy bien a los molares de los niños, porque las coronas de este tipo pues hay tanto para molar como para un diente de enfrente. Este tipo de coronas, bueno, yo me imagino que los pacientes y sobre todo, bueno, los papás de los niños te Ujú. han de preguntar, ¿y son tóxicas? ¿Dañan al diente sucesor? Es decir, bueno, estas se colocan en dientes de leche o deciduos, Así es. como ustedes lo quieran llamar, pero obviamente, pues me imagino que hay muchas dudas de parte de los padres, ¿verdad? Sí, es muy común que lleguen a nuestra consulta y nos pregunten, es que tengo miedo que vaya a dañar al diente sucesor, al diente permanente. Y últimamente yo les voy a pedir mucho a la audiencia que ya sabemos que todos tenemos acceso a internet, a las redes sociales. Entonces es muy importante que no se dejen llevar mucho por lo que dicen las redes sociales, porque generalmente es mala información. Entonces es muy importante que ustedes acudan a su especialista, porque él es el que sabe, ¿no? Que él conoce del tema, que es el experto. Entonces, no son para nada tóxicas, han sido estudiadas por mucho tiempo, son biocompatibles, o sea, se llevan bien con los tejidos de soporte del diente, duran todo el tiempo hasta su exfoliación natural, o sea, hasta que se cae el diente y sale el diente permanente. Son muy fáciles de colocar, no es como en los adultos de que necesitas varias citas, de que tienen que mandarlo a un técnico, a un laboratorista, o sea, al contrario, en las coronas dentales infantiles ya vienen prefabricadas y es muchísimo más fácil colocarlas porque ya vienen por tamaños y tú solamente seleccionas el tamaño y de acuerdo al cuadrante que vas a trabajar, si es superior, inferior, derecho o izquierdo. En cuanto a los cuadrantes, lo que dice la doctora es que nosotros dividimos la Ajá. boca en cuatro partes, lo que es el lado derecho, el lado izquierdo, la parte superior y la parte inferior. Y entonces algunos especialistas en odontopediatría, incluso en otras especialidades, acostumbramos trabajar por cuadrantes para mayor comodidad y para aprovechar a veces los efectos de la anestesia, que anestesiamos una zona para no Así sentir es. incomodidad. Y bueno, pues la verdad es de que es muy interesante todo este tema. Pero yo te quiero preguntar, Dani, ¿cuántos tipos de coronas existen? O sea, ¿cuáles son la gama de opciones para las... Veo que traes material para mostrar y bueno, pues me da mucho gusto porque a mí me gusta que aquí al programa las personas pues también tengan algo gráfico, algo visual y bueno, si se pudiera hasta la parte audible somos nosotros, pero para que las personas sepan valorar, ¿verdad? Claro, tenemos ya muchas opciones. Antes, pues solamente se contaban con la metálica, ¿verdad? La que vimos en la fotografía, que es conocida como acero cromo. Esta corona, pues es muy fácil de colocar, es muy accesible de conseguir. Es una corona que vendría siendo esta. Aquí tenemos, pues, tanto de primer molar como de segundo molar y de un diente de enfrente, ¿verdad? También lo hay para dientes inferiores. Estas coronas, pues obviamente en toda corona se tiene que desgastar el diente. En cada tipo de corona Es, que voy a mencionar, es, sí, esta, ajá. ajá. En cada corona que voy a mencionar se hace un desgaste, o sea, yo tengo que desgastar mi diente
alrededor y tanto en la parte de arriba como todo mi alrededor para crear ese espacio y que la corona pueda adaptarse a la masticación, ¿verdad? Esta corona, te digo, es la más sencilla, la más fácil de colocar, obviamente en costo es muy accesible también. Digamos que la desventaja que tiene es que los papás a veces se quejan mucho por el color, ¿no? Porque es metálico y también es cuando te preguntan, es que es tóxico, pero no, no tiene nada que ver lo tóxico, o sea, eso es una mentira, Ok. porque todas las coronas que voy a presentar son biocompatibles, o sea, se llevan bien con las estructuras del diente, entonces no hay ningún problema. De hecho, yo creo que nosotros como profesionales no nos atreveríamos a colocar algo que le hiciera Exacto. daño a nuestros pacientes. Si se coloca en boca es porque obviamente ya ha estado probado y comprobado científicamente mediante investigaciones que son inocuos, no producen daño a los tejidos, a los tejidos que están rodeando al diente, ¿verdad? Así es. Entonces tampoco daña el diente permanente, porque el diente permanente va avanzando, va reabsorbiendo las raíces del diente temporal y solamente lo que se cae solito pues es el mismo diente y si tiene una corona pues va pegado a la corona, ¿verdad? La siguiente corona, que ya aquí vamos a entrar a las coronas estéticas, vendría siendo la corona de frente estético, que vendría siendo esta. Esta es una corona, es idéntica, es igual a una de metálica, una de acero cromo, Ajá. solamente el frente es estético, tiene resina, ¿verdad? Se ve bonito porque únicamente queremos que la parte de enfrente se vea. Así es, esta es la corona de frente estético. Y pues lo mismo, es igual, se coloca exactamente igual que una metálica, el desgaste es el mismo y como vemos en las fotos, pues se ve muy bonito, se ve estético, ¿verdad? No parece que el niño tuvo caries, o sea, Y es entonces lo se ve muy mismo, bien. ¿verdad? Porque Sí, prácticamente la parte de atrás es la misma corona, pero ajá, como su nombre lo dice, el frente es el que es estético sí, para el que el frente es paciente estético. tenga un poquito más de seguridad al sonreír y para que los Ujú. papás estén más tranquilos. Sí, así es. Y ahí nada más, digamos, la desventaja es que con un golpe fuerte o una caída fuerte, pues sí puede romperse la parte de adelante, pero generalmente son muy buenas y aguantan muy bien. Estas dos tipos de coronas primeras que mencioné, tanto la metálica como la de frente estético, se pueden colocar muy bien en pacientes que a lo mejor no van a cooperar muy bien, porque no necesitas como que tantos pasos, entonces solamente desgastas tu diente, mides tu corona y cementas, o sea, la pegas ya con un cemento que todos conocemos, ¿verdad? Y la Ujú. siguiente corona, que también es estética, nosotros las llamamos comúnmente corona de celuloide, pero aquí la podemos dividir en dos, que puede ser tanto de resina como de ionómero, es decir, esta corona, que es la que la que estoy nombrando, se dice celuloide porque es transparente, es muy flexible, no es tan dura como estas. Quiere decir que es transparente porque tú la vas a rellenar del material que tú elijas, ya sea resina o ionómero de vidrio. Por ejemplo, la de resina, pues claro, tiene muchísimo más estética que, por ejemplo, la de frente estético, pero también para colocar este tipo de coronas tienes que elegir muy bien a tu paciente, no es como para todos los pacientes, porque aquí ya utilizas más pasos para su colocación. Entonces, yo siempre le comento a los papás, tiene que ser un niño que coopere, que me permita trabajar, porque si cometes algún error en la técnica va a fracasar. Entonces Imagino que también, niños muy inquietos, sí, donde a lo ¿no? mejor este procedimiento se lleva más tiempo, entonces salivan mucho, la secreción de saliva a veces hace que se contamine, Ajá, se encharca ahí, y sí. entonces pues obviamente la permanencia de la corona se ve comprometida, ¿no es Claro, así? ajá, sí, la contaminación, en las metálicas no hay tanto problema, pero en una estética que ya hablamos de adhesión, sabemos que todo lo estético en odontología requiere de un sistema de adhesión, porque se tiene que adherir al diente, como les explico a veces a los papás, es como el PRIT, que vas a pegar dos hojas. Si las hojas están sucias, si están mojadas, si tiene algún contaminante, polvo, pues no se va a pegar. Entonces, con un diente es exactamente lo mismo, tiene que tener ciertas características de no humedad, no sangrado, para que tú lo puedas adherir. Y claro, si es un niño que no coopera muy bien, que es un niño de 1 año, 2 años, pues, o sea, es imposible, a veces es muy difícil. Entonces ahí ya se valora, tienes que valorar muy bien el tipo de paciente que vas a trabajar y qué corona le vas a colocar.
Ay, Dani, a mí lo que me preocupa es que a veces los papás, yo creo que, pues, ¿cómo decirlo? Oiga, este niño necesita una corona convencional, vaya. Y Sí. a veces, pues, el papá dice, no, póngamele una corona estética. Ajá, sí, sí. Y, pues, ha de ser muy difícil para ti decirle, no, pues, es que no se la puedo poner porque, pues, el niño es muy hiperactivo, Claro, o a ajá, veces no puedes trabajar. sí. El trabajar con los niños es una especialidad muy bonita, pero también se necesita paciencia Sí. y se necesita tiempo, tiempo. Y obviamente la valoración y el reconocimiento de los papás para que el trabajo quede bien, porque al Exacto. final de cuentas es para el beneficio de sus hijos. Sí, así es cuando en la consulta es cuando ya a lo mejor ellos traen una expectativa de que no, es que yo quiero que mi hijo quede como si no tuviera nada, pero también entran otros factores, porque yo siempre les digo, bueno, cualquier restauración para su durabilidad, si el niño tiene hábitos como tomar mucho jugo, que ahorita está de moda el azúcar, que los niños toman mucho azúcar, pues hay que disminuir esa ingesta y sobre todo la higiene, si no esa restauración no va a perdurar. La higiene es la base de todo, de la salud en la boca. Entonces, en todas las especialidades y la odontopediatría o la odontología infantil no es la excepción. Estamos aquí platicando con la doctora Daniela Campos Mendoza acerca de las coronas infantiles. Y doctora, pues estábamos platicando acerca de las opciones de las coronas estéticas, que son otra opción, además de las coronas de acero cromo, que son de metal, pero estas coronas pues existen varios tipos de coronas estéticas. Nos explicabas cómo a través de las de celuloide, de estas pequeñas coronitas de celuloide, podrías llenarlas de material pues como resina. ¿Y qué otro tipo de materiales se pueden utilizar para...? Sí, también esta misma corona de celuloide la puedes rellenar de ionómero de vidrio. A lo mejor la gente dice, bueno, pero ¿qué es un ionómero? ¿Cuál es la diferencia? Luce parecido a una resina. De hecho, ustedes ven las fotografías y se ven casi todas igual o parecidas. Mire, y aquí estamos precisamente viendo unas Sí, imágenes. sí, esa Ajá, es precisamente la de ionómero. El ajá, ionómero es un material que, pues es relativamente nuevo, pero es muy bueno en cuanto a remineralización, porque sí. libera flúor. El flúor también ha sido catalogado como algo súper tóxico, pero no es tóxico, al contrario, ayuda a la prevención de caries. Entonces, en niños con alto riesgo de caries se pueden colocar. El ionómero en sí se utilizó como una técnica de restauración intermedia, o sea, mientras el niño coopera, tú le puedes colocar este tipo de coronas cuando lo requiera. Pero el problema, bueno, yo sé que cada odontopediatra tiene su criterio, pero a mí en lo personal no me agradan mucho porque, pues, ¿por qué citar al niño 2 veces? O sea, ¿por qué intervenirlo 2 veces si en un principio tú puedes Desde un colocar? inicio colocar una Exacto. buena Sí, corona aparte el que papá le dure, busca la durabilidad, o sea, él no claro. quiere algo que se le esté cayendo. No quiero decir con esto que el ionómero no funcione, no, es muy buen material, pero para esto hay que elegir al tipo de paciente, porque en este tipo de coronas y como en cualquier restauración, pues el papá debe acudir a citas de control, que generalmente pues no tenemos esa cultura en México, ¿verdad? Vamos cuando nos duele, ya nos volvemos, Así y es. entonces eso es muy importante para, pues para que tus restauraciones que te colocaron pues duren más, no duren el tiempo que debe de durar. Pero sí, con estas coronas son como de más de cuidado, igual pueden caerse por un golpe fuerte, cualquier estética. Se fracturan con más facilidad. Sí, pues sí, un golpe muy fuerte o un alimento muy duro, ¿verdad? Sí les recomiendo yo a los papás de mis pacientes que pues vigilen un poco, que no metan juguetes a su boca o un golpe fuerte, que son accidentes que pues no se prevén, ¿verdad? Ah, no, en cualquier momento el Sí, niño se golpea ajá, y bueno, yo me imagino que si el niño es pequeño, me refiero a los 3, 4 años de edad, le colocas una cronita de ionómero de vidrio, o sea, con esta sí, metes el ionómero de vidrio, luego le das la ujú, forma y el color, pero ¿qué sucede? Que pues, es mucho el tiempo que va a durar hasta la exfoliación, es decir, exacto, hasta que se caiga y salga el diente permanente o definitivo, y entonces pues a lo mejor el ionómero de vidrio no va a ser una buena opción. ujú. Quizás sería una buena opción si a lo mejor el niño tiene 9 años o 10 y ese diente lo va a mudar en unos meses o en un año a lo breve, Sí, y ¿verdad? también la estructura del diente, pues, no tiene que estar muy destruida, o sea, tiene que haber un remanente, o sea, al menos 2/3. Un Un soporte, soporte, ¿verdad? exacto, porque son coronas, pues, un poco delicadas, entonces no se pueden poner así en un diente muy destruido. Muy bien, entonces Ajá, en realidad dices que tú no, pues, las mencionas, no así eres es. muy afecta a colocarlas, pero aquí Ujú. veo otro tipo de coronas, Sí, Dani. la corona de cerómero también esa es relativamente nueva. El cerómero se ha utilizado Ajá. en adultos, que se conocen como las art glass, porque tienen un aspecto también muy estético. Sí, está muy bonita, Sí, es una ajá, cerámica reforzada con resina. Y ajá, la ventaja es que
bueno, en toda estética también desgastas parecido a una metálica, no desgastas tanto. En el cerómero igual. Y la ventaja también es que el cerómero es un material tan noble que se desgasta, su desgaste fisiológico de masticación también se va desgastando normal, o sea, Como los dientes. como los dientes, ajá. También su técnica de colocación es sensible, o sea, son muchos pasos, tienes que hacer un proceso de adhesión tanto para la corona como para el diente, entonces igual. Secar bien, que el Exacto, niño no ajá. se mueva mucho Ajá, y ver la salivación, la sí, paciencia del niño, ajá, sobre todo la paciencia de sí, los papás, porque a veces el niño sí, es excelente paciente y los papás están allá muy afuera aprensivos, sí, ajá, presionando y el niño está bien y quieren pasar a la adentro y ¿por qué no me permiten pasar adentro? Que yo quiero estar ahí con mi Sí, criatura. de hecho, todo en niños, los tratamientos son sencillos, pero todo es el manejo de conducta que tú le des al paciente. Y Ajá. también explicarle a los papás, ¿verdad? ¿Por qué sí un material o por qué no otro? Y las siguientes coronas, que son las que están de moda ahorita, que es el material pues también relativamente nuevo, es la circonia. En cerómero y en circonia encontramos de diente y de muela, pero celuloide no, celuloide solamente, o sea, de resina y ionómero solo es para los dientes de enfrente. Pero la circonia, como la que vemos aquí en la imagen, también se ha utilizado en adultos. La circonia es una cerámica que tiene propiedades pues muy, digamos, le toma ventaja a todas porque es muy resistente, la desventaja, digamos, es la dureza, o sea, han hecho pruebas in vitro donde toman varios tipos de coronas y les dan con un martillo y no se rompe. Ajá. Entonces, a veces decimos, bueno, sí es muy resistente, pero no hay estudios que digan que hay, bueno, a largo plazo, si no causa daño en la articulación temporomandibular de los niños, ¿verdad? Entonces, serán nuevas y todo, pero pues sí serán muy bonitas, pero no todo lo nuevo a veces Aplica, funciona. Ajá. sí. Y entonces a veces sabes que todas estas personas que a veces entran a la internet o al internet están viendo como que las novedades y la Sí. mercadotecnia, pues lógico, vende, atrae. Y Ujú, entonces pues todo el mundo que está al pendiente de la última, de lo más novedoso, ujú. pero no siempre es lo mejor. Entonces hay a veces en que hay que tener un poco de paciencia porque no aplica a lo mejor al caso que necesitamos. Obviamente son coronas que yo me imagino que son mucho más costosas, Sí, claro. porque en Ujú. adulto lo son. Son coronas que a lo mejor, pues, no sé, tienes que desgastar mucho Sí, desgastas más. muchísimo más el diente y su proceso de cementación o cuando la vas a pegar también, o sea, cero contaminación y usas un cemento especial, al Que es igual que en el costoso. cerómero, ajá, no Ajá. es lo mismo poner una corona metálica o una de frente estético a una circonia, o sea, nada que ver. Pues mira, Ujú, la verdad es que existen, gracias a Dios, muchas opciones. Los papás ujú. ya pueden considerarlo de acuerdo también a su bolsillo, al gusto. Y obviamente, bueno, pues la verdad es de que lo que más se utiliza son las convencionales, las primeras dos, quizá, desde mi punto de vista. Yo he visto poco, sí he visto en pacientes pediátricos algunas de circonia, pero son muy pocas, ¿verdad? ¿No? Sí. Ujú. Eh, y bueno, doctora, ya una vez que colocas las coronas, ya están puestas, ¿qué indicaciones les das a los padres de los niños? Y ya estuviste diciendo algo de la higiene, pero también hay algo de alimentos que no deben de comer. Sí, la higiene es muy importante y la alimentación pues también porque va pegado, ¿verdad? O sea, no es posible que que tú rehabilites toda una boca de un niño y que siga con los mismos hábitos. Entonces, de comer demasiada azúcar o mucho jugo, o bien que a veces los niños son cuidados por sus abuelitas o por alguna niñera, pues hay que instruir a esa persona para la higiene. Y también como cuando colocamos coronas utilizamos anestésico local, pues también se le da la indicación de que no se muerda, porque una vez que se coloca duran todavía un poquito más de tiempo con la zona anestesiada, entonces hay que vigilar que no se muerdan y sobre todo que haga el cepillado, esa es la indicación principal. Y un analgésico para en caso por la manipulación, que después se lo den en casa. Pues bueno, esto es muy importante y bueno, hablando precisamente de anestesia, doctora, Ujú. ¿qué tipo de anestesia es recomendable? Porque no todos los pacientes necesitan el mismo tipo de anestesia. Entonces, ¿nos quieres explicar un poquito de esto? Sí, claro. De hecho, en cualquier restauración, desde una resina o hasta una corona, es indispensable utilizar anestésico local. Local me refiero a que solamente el diente que tú vas a trabajar lo vas a anestesiar. Y como tú lo explicaste hace un momento, ¿verdad? Sobre los cuadrantes, bueno, ya dependiendo de dónde se encuentra esa muelita, pues vamos a anestesiar esa parte. Y en una sola cita, pues se hace el tratamiento y bueno, es lo que hacemos en consulta, en un sillón dental, ¿verdad? En nuestro consultorio privado.
Pero hay papás que a lo mejor vienen de fuera, el niño tiene muchos dientes que arreglar o toda la boca y necesitan coronas y otros tratamientos, entonces dice, ¿sabe qué? Yo no quiero estar viniendo vuelta y vuelta porque trabajamos por citas, ¿verdad? No se hace todo en una sola cita. Entonces piden la anestesia general. La anestesia general no es correcto que se haga en un consultorio dental privado. Eso se hace en un quirófano, en un hospital, porque necesitas equipo especializado como lo es un anestesiólogo. La anestesia general no la hacemos nosotros, la hace el anestesiólogo, necesitas apoyo del En anestesiólogo. estos casos en particular. Sí, ajá, Ajá. en esos casos y bueno, es como cuando va a entrar uno a quirófano, necesita estudios preoperatorios, valoración del pediatra, si el niño tiene alguna enfermedad o diagnóstico de base, pues con su médico tratante se ve esa valoración. Pero sí, la anestesia general requiere específicamente en quirófano y obviamente esto trae un costo extra porque tú pagas, o sea, el papá paga por los honorarios de tratamiento dental, pero aparte paga un quirófano. Pues qué bueno que lo aclaras, doctora Daniela. Y bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos para que las personas se acomoden en cuanto a al tipo de anestesia. La mayoría de la gente yo creo que necesita anestesia local o regional dentro del consultorio y bajo muy estrictas situaciones. A veces también pacientes que tienen algún problema, o sea, niños especiales, Así que es. obviamente a Ujú. veces no están conscientes o no pueden durar mucho tiempo, a lo mejor algún niño con síndrome Down, Sí, algún claro. niño especial, Ujú. pero bueno, siempre bajo la supervisión del odontólogo que sabe lo que a ustedes les conviene. Y bueno, pues desgraciadamente el tiempo se ha acabado. Los esperamos en otra emisión más de su programa Odontología para Todos. Muchas gracias por venir, doctora Gracias por Campos. la invitación. Hasta la próxima.